Dentro de un ratico van a repartir las hojitas del estudio que toca hoy en cuanto a la recepción. Entonces vamos a leer primeramente algunos versículos, el texto clave o base de estos estudios, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Si un hermano por favor puede leerlo y luego vamos a ir a otras porciones. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta aquí el Señor tenga en bien prosperar su palabra. Vamos a seguir leyendo, Gustavo. ¿Sí? Ahora Hechos capítulo 18 y el versículo 27. Capítulo 18, versículo 27. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora en Romanos capítulo 16 y el versículo 1 y 2. Romanos 16, versículo 1 y 2. Ya. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Vamos a seguir leyendo. 2 Corintios capítulo 8. Versículos 22 y 23. 2 Corintios capítulo 8, versículos 22 y 23. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Y por último, en el capítulo 3 de 2 Corintios, el versículo 1. ¿Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Hasta aquí el Señor tenga en bien prosperar su palabra. Amén. Hemos estado considerando que hay 7 verdades relacionadas con la iglesia que son como 7 columnas de un edificio. Tomando en cuenta que la Biblia presenta a la iglesia o a la asamblea con la figura de un templo, todos sabemos la importancia fundamental
que en todo edificio tienen las columnas. Ellas le dan estabilidad a la construcción. Por supuesto, hay que considerar las bases. Ya lo hemos comentado en los estudios anteriores. Pero entonces, uno siempre es bueno irse al comienzo de las cosas. Por ejemplo, el comienzo de la iglesia. Por eso es que hemos estado leyendo en cada estudio Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, porque allí se nos presenta qué fue lo que ocurrió el día cuando la iglesia nació. En el propósito de Dios, la iglesia ya estaba desde la eternidad, antes que todo fuera creado. Pero en el tiempo, en el calendario de Dios, la iglesia nació el día de Pentecostés. Y de una vez el Espíritu Santo nos presentó el diseño, la manera como Dios quiere que cada iglesia funcione. Por eso es bueno mirar los planos. Por ejemplo, aquí viene alguien de ingeniería municipal y lo primero que él va a pedir son los planos. ¿Qué va a buscar él en los planos? Él va a buscar que la construcción, que el diseño, el edificio se ajuste a los planos que allí hay. Porque algunas veces ocurre que una cosa es lo que está en los planos y otra cosa es lo que se ha levantado y se ha construido. Y allí es cuando vienen las sanciones, las multas, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, si Dios viniera a este lugar para evaluar esta construcción, ya no el edificio, sino evaluar la congregación, y nos pusiera a la luz de estos planos, ¿será que la iglesia que se congrega en este lugar está siguiendo los planos? Entonces, no es solo Dios el que debe mirar los planos, y efectivamente lo hace, sino nosotros, todos, hermanas y hermanos, debemos conocer el diseño para mantener la iglesia tal cual como el Señor lo estableció desde el principio. Entonces, habíamos dicho que la primera columna, la primera verdad que leemos en Hechos capítulo 2, versículos 41, es que ese día cuando el apóstol Pedro predicó, algunos recibieron la palabra. ¿Qué significa eso? Que entre toda aquella grande multitud, algunos creyeron, aceptaron el mensaje que Pedro predicó, el evangelio, y cuando ellos recibieron la palabra, fueron salvados, porque recibir la palabra es exactamente igual que recibir a Cristo como Salvador personal. Por eso es que el Señor hacía énfasis: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y en Romanos capítulo 16 se dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, una asamblea, una iglesia, se construye solo con personas que han recibido la palabra. Nadie puede aspirar a formar parte de la iglesia
o de una congregación si primero no ha recibido la palabra. Esto es algo individual que cada quien hace cuando toma la decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal. La segunda columna, que es la segunda verdad que aparece en Hechos capítulo 12, es que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y el bautismo está estrechamente relacionado con la primera columna, con recibir la palabra. Porque, ¿qué es el bautismo? El bautismo es el testimonio público que el creyente da de haber recibido la palabra. Cuando una persona está siendo bautizada, está diciéndole al mundo que él se ha unido a Cristo, que ha creído de todo corazón en Cristo, y como dice el himno, dejo al mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. Uno es salvo en el momento que cree, pero luego el deseo de Dios es que cada creyente públicamente dé testimonio de su fe en el Señor a través del bautismo. Por eso el bautismo es la figura de alguien que está siendo sepultado y luego resucita. Porque eso es lo que ocurrió cuando uno creyó en el Señor. En ese momento uno murió a una vida pasada. Y el Señor nos dio una vida nueva. El que está en Cristo es una nueva criatura. Y uno se identifica con el Señor porque así como Él murió y fue sepultado y resucitó, así nosotros hemos muerto con Él al pecado, hemos sido sepultados con Él y ahora hemos resucitado para andar en una vida nueva. Por eso, hermanos, no basta con decir yo creo y me quiero bautizar. Es necesario que el que aspire a ser bautizado esté llevando una vida nueva, que hayan evidencias de una real conversión. Cuando estudiamos el tema del bautismo, mencionamos el ejemplo de un hombre llamado Simón. Vivía en Samaria. Y cuando estaban predicando el evangelio allí, muchos creyeron, y Simón también dijo que había creído. Y probablemente por el hecho de que eran tantos los que profesaban, parece que a Felipe se le pasó por alto considerar el caso de Simón. Él dijo que había creído y fue bautizado, pero luego dio evidencias de que realmente no andaba en una vida nueva. Quiere decir que él no había recibido realmente la palabra, no había recibido realmente al Señor. Por eso el cuidado que uno debe tener cuando se predica el evangelio y el cuidado que uno debe tener cuando se decide bautizar a alguien que profesa ser salvo. Cuando se predica el evangelio debemos tener cuidado, hermanos, de no forzar a personas a que confiesen el nombre del Señor precipitadamente. Porque no es verdad que ha ocurrido. Algunas veces son las mismas emociones. Ven que cree un familiar y entonces desea el otro creer también, se emociona, llora y dice yo también creo. Bueno, Dios que conoce el corazón sabe exactamente lo que pasó allí. Pero como nosotros no vemos el corazón, nosotros lo que vemos son los frutos. Porque el Señor dijo,
por sus frutos los conoceréis. Entonces, la prudencia para nosotros en el día de hoy es bautizar a alguien que no solamente diga que es creyente, sino que haya dado evidencias de que anda en vida nueva, porque eso es lo que significa el bautismo: haber muerto, haber sido sepultado y ahora andar en una vida nueva. Una persona no se bautiza para estar en la comunión, no. Una persona se bautiza para dar testimonio de que ha creído en el Señor. Entonces, el bautismo está estrechamente relacionado con la conversión. Por eso es que hay creyentes que se bautizaron y no llegaron a formar parte inmediatamente de ninguna asamblea. Por ejemplo, ¿quién? El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz. Bueno, aunque el ladrón creyó antes que la iglesia existiera, el etíope. El etíope creyó en el Señor, ¿y en qué asamblea se congregó? Y Cornelio creyó en el Señor, y la Biblia dice que él llegó inmediatamente a formar parte de una asamblea. No. Parecía que ni siquiera había asamblea allí. Porque si no, el Señor seguramente hubiera utilizado a otro para que le predicara a Pedro. Pero Pedro inclusive tuvo que ir ¿a dónde que vivía Cornelio? En Cesarea. Pedro inclusive tuvo que llevar testigos que lo acompañaran a él, porque él sabía que él iba a utilizar las llaves del reino para abrir la puerta de la predicación a los gentiles. Si Pedro hubiera sabido que allá había una iglesia o que allá habían hermanos, hubiera utilizado a esos hermanos de testigos, pero él se los llevó con él. Quiere decir que Cornelio creyó en el Señor y los que estaban en la casa de Cornelio, y eso no significó que inmediatamente ni se formara ni llegara a formar parte de una asamblea. ¿Por qué, hermano? El bautismo está estrechamente relacionado con la salvación. Por ejemplo, en Sarasa hay una obra allí que se está desarrollando. En varias oportunidades se han hecho bautismos, pero en Sarasa no hay una asamblea. Si fuese cuestión nada más de que al ser bautizado forma parte de la iglesia o de una asamblea, bueno, allí debería haber ya una asamblea, pero todavía no la hay, a pesar de que hay varios convertidos. Entonces, hermanos, el bautismo está estrechamente relacionado con la conversión. Pero la tercera columna, que es, dice allí en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿Qué significa la palabra añadir? Significa entrar a formar parte de algo. Los que fueron bautizados y luego se añadieron, entraron, llegaron a ser parte de algo. ¿De qué? De la asamblea que allí empezó a reunirse. Esa tercera columna, para no utilizar se añadieron, hemos puesto allí la palabra recepción, porque es también la misma idea. Añadirse a la asamblea es ser recibido por la asamblea. Y por eso, hermanos, esa tercera columna está estrechamente relacionada, ahora sí es, con la asamblea. Así como el bautismo está estrechamente relacionado con la conversión, el ser añadido o el ser recibido está estrechamente relacionado con la asamblea. Cuando uno se bautiza, uno está identificándose con Cristo. Cuando uno es añadido o recibido a la comunión en una asamblea,
uno está identificándose con esa asamblea. Esa es la importancia, hermanos, de la recepción. Y qué bueno, hermanos, que si usted ha creído en el Señor y se ha bautizado o aspira a ser bautizado, usted entienda que si quiere ser recibido en la comunión en esta iglesia es porque usted se va a identificar con esta iglesia. Un creyente no puede formar parte de varias asambleas al mismo tiempo, ¿o sí? Todos pertenecemos a la iglesia en su aspecto general, pero en su aspecto local, un creyente solamente puede formar parte de una sola asamblea a la vez. Por eso es que nosotros encontramos aquí en el Nuevo Testamento creyentes que eran de la asamblea en Corinto, creyentes que eran de la asamblea en Roma, creyentes que eran de la asamblea en Cencrea. Todos estaban identificándose con la asamblea a la cual habían sido añadidos, la asamblea en la cual habían sido recibidos. ¿Por qué esa importancia de uno identificarse con esa asamblea? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, que cuando uno entra a formar parte de la asamblea y se identifica con ella, es porque está de acuerdo que lo que se hace en esa asamblea es lo que está aquí en la palabra de Dios. Por eso cuando uno es añadido a la comunión, comienzan después las otras columnas. ¿Cuáles son las otras columnas? Cuando uno es añadido a la asamblea, es para perseverar en la doctrina, para perseverar en la comunión, para perseverar en el partimiento del pan y para perseverar en las oraciones. Y hermanos, si usted no está de acuerdo, no con la doctrina de aquí, sino con la doctrina esta, si no está de acuerdo con la comunión, si no está de acuerdo con el partimiento del pan o la cena del Señor, tal como está aquí, si usted no está de acuerdo con las oraciones tal como están aquí, entonces no se venga para acá. Váyase para una iglesia que a usted le parezca. Pero si usted quiere irse para una o entrar a formar parte de una iglesia que está conforme al diseño, entonces ore al Señor, hable con los ancianos y en su momento oportuno usted va a formar parte de la asamblea. Entonces, hermanos, qué privilegio creer en el Señor. Qué privilegio bautizarse y qué gran responsabilidad ser añadido a la comunión. ¿Cómo sería esa iglesia? Cuando todos esos creyentes, y dice la Biblia que creyeron como 3,000. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ah? ¿Qué dice? Fueron añadidos como 3,000. Eso abre la posibilidad de que no todos los que creyeron ese día fueron añadidos. Porque la Biblia no dice cuántos creyeron. La Biblia lo que dice es aproximadamente cuántos fueron añadidos. Hay la posibilidad de que hayan creído un poco más, pero solo fueron añadidos como 3,000. Entonces, hermanos, ¿qué dice la Biblia en cuanto a ser recibido a la asamblea? Hay por lo menos 5 formas, ocasiones o maneras en que un creyente puede ser recibido. De todas maneras, en lo que se traiga la hojita ya está, pero vamos a mencionar. Hay la recepción
inicial. Vamos a mencionarla. La otra, hay la recepción que es por traslado. Después explicamos eso. Hay la recepción que es por visita. Hay la recepción que es por restauración. Y hay la recepción de creyentes que se invitan para enseñar o predicar. ¿Cuál es la recepción inicial? La recepción inicial es la de aquel creyente que nunca antes ha estado en la comunión en una asamblea. Nunca antes lo ha estado. Y entonces, por primera vez, él entra después de haber creído en el Señor, después de haber sido bautizado, después de haber visto lo que se hace en la iglesia, él decide, con la ayuda del Señor, entrar a formar parte de la asamblea. Esa recepción inicial puede ocurrir de dos formas diferentes. Es la persona que cree en el Señor, en cultos en la asamblea, o en el local o fuera del local, luego es bautizado, y en esa misma asamblea él quiere ser recibido. Entonces, como la asamblea es la que recibe, después que ese hermano ha hablado con los ancianos anuncian públicamente el deseo de este hermano o hermana, y entonces se decide la recepción. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos nosotros tenemos que conocernos, saber quiénes somos. Si vamos a formar parte de lo que se llama la comunión, tenemos que saber quiénes somos los que estamos en comunión, ¿verdad? Entonces no puede ser que alguien esté en comunión y los demás no lo sepan, o de repente está participando de la cena del Señor y dónde salió y cuándo y cómo, y no, se anuncia públicamente. Hay inclusive asambleas donde el número es tan grande, pues, que de repente se menciona el nombre de María Pérez, y María Pérez está sentada por ahí, pero como está sentada, no está a la vista de todos. Entonces, el que está mencionando el nombre le solicita, por favor, a María Pérez que se levante. ¿Para qué? Todos los que ya forman parte de la asamblea miren quién es. Porque algunas veces hasta ese momento puede ser que por la asamblea numerosa o etcétera, etcétera, todos no sepan quién es. Entonces, en algunas ocasiones sería conveniente decirle al aspirante, levántese para que todos lo vean. Porque todos tienen que saber, fulano de tal, fulana de tal, el próximo domingo será recibido o recibida a la comunión. Bueno, pero hay el otro caso de una recepción inicial, que es el creyente que viene de una denominación. Nunca ha formado parte de una asamblea conforme a este modelo. Y por alguna razón, él descubre, leyendo las escrituras o viniendo a los cultos, él se da cuenta que la iglesia donde él se congrega, o lo que él considera que era una iglesia donde él se congrega, no cumple el patrón. Puede ser que allá lo traten muy bien, puede ser que haya mucho cariño y mucho amor, puede ser que haya hecho amigos, compañeros, se sienta bien, pero esos no son los requisitos fundamentales para formar parte de una asamblea. El problema no es cómo me siento yo allá. El problema es cómo se sentiría el Señor allá. Imagínese, hermano, que usted tenga su casa. Si usted tiene su casa, ¿quién es el que pone orden en su casa? ¿No es usted?
Usted pone las normas. Pero si usted tiene su casa y vienen los visitantes a vivir en la casa y ellos hacen lo que quieren sin tomar en cuenta lo que usted quiere, puede ser que ellos se sientan bien en la casa suya, pero ¿cómo se sentiría usted? Entonces no es cómo me sienta yo en una denominación. Yo me puedo sentir bien, pero eso no es lo importante es cómo se siente el Señor allá. Porque el Señor mismo ha dicho que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. Eso significa, están congregados haciendo lo que yo he enseñado, lo que yo he ordenado. Y Él ha prometido, es allí donde yo estoy en medio de ellos. Entonces hay un hermano, una hermana en una denominación que ha descubierto, se ha dado cuenta que lo que allí se hace no es conforme al modelo, y él entonces se acerca a una asamblea. Ya ha sido convertido, ya ha sido bautizado, pero nunca ha formado parte de una asamblea. Él comienza a asistir, ve lo que se hace y se convence, bueno, este es el lugar. Habla con los ancianos y los ancianos anuncian públicamente, después de haber conocido las convicciones, anuncia públicamente, la asamblea conoce el caso y entonces es recibido por primera vez. Esa es la recepción inicial. Hay otras ocasiones, como por lo que ha sucedido en estos días, se leyó una carta de una hermana que se casó, pero ella formaba parte de otra asamblea. Ahora, o él se iba para allá, o ella se venía para acá, pero no podían seguir congregándose uno aquí y otro allá, ¿verdad? Sería ilógico, pues. Entonces, allá se le dio una carta de recomendación para trasladarse a formar parte de esta congregación. Entonces la asamblea la recibió como miembro de esta congregación. Esa es otra forma de recibirse. Otra forma es, aquí verdad que cada domingo, y creo que hoy se leyeron algunas cartas, hay hermanos que vienen de visita, alguna diligencia, visitar a un familiar, etcétera. Pero van a estar es poco tiempo, algunas veces un solo día. Entonces ellos traen una carta y en la carta se explica que ellos están aquí de visita. La asamblea los recibe temporalmente, porque la carta que traían decía que venía para visitar. Pero si una asamblea ve que ese hermano o esa hermana que vino de visita está este domingo y la otra semana y la otra semana y la otra semana y pasa un mes y pasa 2 meses, ya eso es visita. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Mire, hermano, si usted quiere trasladarse para acá como miembro definitivo, por favor vaya a su asamblea, pídele a los ancianos una carta para nosotros recibirlo como miembro permanente, porque usted trajo fue una carta de visita, y una carta de visita no lo acredita como miembro de esta asamblea. Usted sigue siendo miembro de su asamblea hasta que usted trae una carta para trasladarse. Entonces, esa es otra forma de recepción, la visita temporal. Otra forma de recepción es un creyente que ha estado antes en la comunión, ha formado parte de la asamblea, pero que lamentablemente, por alguna falta, dejó de formar parte de la asamblea, tuvo que ser puesto fuera de la comunión, y mientras él está fuera de la comunión o ella está fuera de la comunión, no forma parte de la asamblea. Pero por la gracia de Dios se restaura, reconoce su falta, aspira a volver. Bueno, la asamblea puede recibirlo o recibirla, y esa es una recepción por restauración. Eso
lo leímos ya en 2 Corintios capítulo 2, o se puede leer ahí. Y la otra visita, hermanos, es la visita de hermanos que vienen a ayudar. Por ejemplo, aquí ha venido el hermano Palacio y el hermano Chucho, y ha venido el hermano Arturo, y han predicado o han enseñado y han estado un tiempo, un periodo determinado ayudando en la predicación. Mientras eso ocurre, la asamblea lo está recibiendo a ese hermano, como pasó con Apolos. Él predicaba el evangelio, escribieron para que fuera recibido para ayudar en otra asamblea. Puede ser que hayan otros casos de recepción, pero en forma general estos son los casos, las ocasiones, las maneras, cómo puede una persona creyente ser recibida en la comunión. Pensando algo con relación a esta recepción inicial, que no solamente la asamblea recibe al creyente, sino que el creyente está recibiendo a la asamblea. ¿Por qué? Sucede el caso que hay personas que reciben, van a la recepción, la asamblea lo recibe, y después con el tiempo empiezan a manifestar unas actitudes que son contrarias a la palabra de Dios. Por eso es que la recepción es algo, si se puede utilizar la palabra binomial, no es algo unilateral donde la asamblea nada más me recibe. Yo tengo que recibir la asamblea con las prácticas del Nuevo Testamento y estar convencido que lo que se practica en la asamblea, lo que se enseña, está de acuerdo a las Escrituras. Otro punto en cuanto a la recepción inicial es que no debe hacerse por emoción. Muchas veces cuando se ve que hay hermanos que están siendo bautizados y de repente nos emocionamos, yo también quiero ser bautizado para después pertenecer a la asamblea. No debe ser por emoción. Tiene que haber un aspecto principal que es la convicción del paso que estamos dando. Porque cuando pasa esa emoción y entramos a la realidad, estamos en la asamblea, entonces es cuando empezamos muchas veces a desanimarnos, porque entramos fue por una mera emoción y no por una convicción clara de lo que ha sido enseñado en la doctrina de los apóstoles y profetas. Se repite varias veces aquí en los Hechos de los Apóstoles. Esa palabra añadieron. En el versículo 47 del mismo capítulo 2, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Yo pienso, hermanos, que esto es algo que debería a nosotros hacernos sentir siempre la necesidad de orar al Señor para que realmente Él sea, que sea Él, como siempre nos animan a nosotros, no empujar a nadie, sino que sea el Señor el que añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Ayer los hermanos estaban allí en Boquete Cuyo en la clase bíblica, y a la clase bíblica están asistiendo unas personas adultas que son las madres y jóvenes de los niños que asisten a la clase bíblica allí en Boquete Cuyo, y había una joven madre. Allí estaba el hermano Ramón Sánchez, y ella estaba contando de que ella un día se metió evangélica. Ella misma lo estaba diciendo, y que anduvo con los evangélicos. Fíjense hasta dónde el error
puede hacer creer a una persona que realmente es salvada y no lo es. Y ella no, en las preguntas que los hermanos que están allí le hicieron, en la conversación, no podía explicar otra cosa, no podía explicar más allá, ni siquiera bíblicamente, sino que ella siempre hablaba, no, cuando yo me metía evangélica. Entonces, ese es algo que realmente uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces aquí, esto es hablando aún de la iglesia en Jerusalén, dice allí en el versículo 47, y se vuelve a repetir en el capítulo 5, versículo 14. Se vuelve a repetir la misma palabra, claro, en nuestro castellano con otro sinónimo. En este caso dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, en este caso se utiliza la palabra aumentaban. Y otra, esta misma palabra se repite en el capítulo 11, otra referencia, en el capítulo 11, versículo 24, cuando se habla de la iglesia allí en Antioquía, cuando Bernabé fue enviado allí por los hermanos, allí en el capítulo 11, versículo 24, y dice al final de este versículo 24 del capítulo 11, y una gran multitud fue agregada al Señor. Todo está asociado con el Señor, y qué bueno es realmente que Él de verdad siempre sea el que tenga la preeminencia en eso, porque a veces nosotros no nos gusta a lo mejor anunciar públicamente cuando hay una serie de cultos de predicación, una serie de cultos especiales continuos de predicación, y no hubo profesión de fe. No es igual cuando hablamos o decimos, profesaron varios, no, o sea, siempre primero debe llevar la gloria al Señor, y que de verdad, de corazón, hermanos, uno tiene que comenzar por uno mismo a aceptar esta realidad, que sea el Señor el que agregue, que sea el Señor el que aumente, que sea el Señor el que realmente añada a la iglesia del Señor los que han de ser salvos. Una vez por lo menos cuando hay culto, hay quienes profesan ser salvos, pero pasa el tiempo y uno ve que aquellos que profesaron ser salvos no toman el paso, como hemos aprendido lo que es, reciben la palabra, se bautizan para ser añadido, entonces no toman la decisión, pues no dan el paso que el Señor ha establecido. ¿Qué puede haber en aquellos? ¿O son creyentes o hay algo que los impida a que ellos puedan tomar esta decisión? Hay asambleas donde el creyente puede ser bautizado, pero no es añadido a la comunión en el momento, porque los requisitos para bautizarse son unos y los requisitos para formar parte de la asamblea son otros. Para bautizarse lo que se necesita es evidencias de una real conversión. Ahora, una persona creyó en el Señor, pero sigue manteniendo en su vida ciertas prácticas de la vida vieja, no está dando evidencia de una verdadera vida nueva. Por eso, por ejemplo, los hermanos que están aspirando a formalizar su relación matrimonial, de repente uno no es salvo y uno sigue así. Pero cuando uno cree en el Señor, tiene una nueva luz y el Señor manda a que debemos ordenar las cosas, pues legalmente. Eso es evidencia de una vida nueva.
Entonces, pero para ser recibido a la comunión, sí se necesita que ese creyente tenga no un pleno conocimiento de la doctrina, pero que haya dado evidencias de que realmente está de acuerdo, comparte la convicción de los que forman parte de esa iglesia. Siempre puede haber un error humano. Por eso es que Judas, ahí en el papelito está, habían pasado varios años, el evangelio se había extendido, pero Judas habla de los que habían entrado encubiertamente. ¿Entrado a dónde? A la comunión. Y el apóstol Pablo habla también de aquellos que se habían metido como falsos hermanos. ¿Qué había pasado? Bueno, algún error humano no les permitió a los responsables de la asamblea y a la misma asamblea darse cuenta de que ni eran salvos, y algunos puede ser que hayan sido salvos, pero no tenían convicción, y después que estaban adentro estaban echando a perder la cosa. Y algunas veces uno se da cuenta es cuando salen, porque el apóstol Juan habla de los que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué salieron? Sencillamente o porque no eran salvos o porque no compartían la doctrina, no querían tener un oído dócil, un corazón manso, como dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces salieron, pero Juan dice, no eran de nosotros. Quiere decir que habían entrado también, pero no estaban en condiciones de haber sido recibidos. Entonces, por eso es que tenemos, hermanos, que velar, y es una responsabilidad de todos. Es verdad, los ancianos comparten una alta cuota de responsabilidad, pero es responsabilidad de todos velar para que los que ya forman parte de la asamblea realmente compartan la misma doctrina, las mismas convicciones. Aclarar algo en el versículo 41. Y se añadieron aquel día. Versículo 47. Y el Señor añadía cada día. ¿Cuál es la aclaratoria? Bueno, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Todos los días salvos? Que si cada día, todos los días había creyentes, ¿eso es lo que usted quiere decir? Y se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, a mí me parece que son dos formas de ser añadidos. El Señor añadía a la iglesia, y cuando el Señor añade a la iglesia, Él no se equivoca. Esos que habían entrado encubiertamente no habían sido añadidos por el Señor, sino por el hombre. Por eso es que uno habla de el error humano. Y me da la impresión de que el Señor añadía cada día a la iglesia, es la iglesia en su aspecto general, porque asocia esa añadidura con la salvación. Realmente uno debería leer allí, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos, ¿no? Esa es la forma como se debe leer. ¿Ah? Sí, a los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque cuando uno es salvo, uno es añadido a la iglesia en su aspecto general, pero para formar parte de la congregación local era indispensable ser bautizado y luego ser recibido a la comunión. Entonces, el Señor es el que añade a la iglesia general, y ojalá Él siempre estuviera dirigiendo las cosas para añadir a la iglesia local, pero algunas veces a la iglesia local nosotros añadimos, y no es el hombre, y no Dios, pues. 2 Corintios, lo que estábamos escuchando, 2 Corintios 11, versículo 26, ahí está, cuando el apóstol hace una larga lista de su sufrir en el Señor Jesucristo, en 11 y 26, y uno de los que dice es el peligro entre falsos hermanos. Peligro entre falsos hermanos. Es algo bastante que llama la atención, pues, vamos a decirlo así, terrible.
que aún en la iglesia primitiva se podía ver, como estábamos escuchando de Simón el Mago y de otros. Entonces aquí la iglesia tendría 25 años de haber nacido, a lo mejor 30 años de que se fundaron, de que del Señor Jesucristo se fue al cielo, y sin embargo habían falsos hermanos. Entonces, fíjense, él lo llama hermanos, pero son falsos. O sea, tenían esa apariencia perfecta de un creyente. La que hicimos el miércoles. O sea, cuando un hermano o un creyente profesa ser salvo y se está congregando en la asamblea, él puede participar en las actividades de la asamblea antes o después de ser añadido. Antes vamos a citar otro versículo para confirmar que sí se podían introducir. Hechos capítulo 20 y el versículo 29. El apóstol está hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso y él está despidiéndose de ellos, pero les está dando algunos consejos y algunas advertencias. Y él dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, iba a pasar, ha pasado, puede ser que esté pasando y va a pasar, seguirá pasando, pero tenemos que tener los ojos bien abiertos. Ahora, con relación a las actividades que alguien pueda realizar sin estar formando parte de la congregación, eso depende, hermanos, qué tipo de actividad desempeña. Por ejemplo, nadie puede echar en el cepillo si no está en la comunión. Nadie puede predicar, por ejemplo, aquí en la tribuna, o hablar en la reunión mientras se esté realizando la reunión del culto si no está en la comunión. Eso es algo inherente, única y exclusivamente a la congregación. ¿Ve? Esa es una actividad propia de cada asamblea. Allí no puede participar ni el que no es creyente, ni puede participar el que no forma parte de la asamblea. Pero hay otras cosas, hermanos, sobre la cual no podemos ser tan dogmáticos. Y como el apóstol habló, miren, no vayan a pensar ni hablar más allá de lo que está escrito. Sobre lo otro, hay que tomar en cuenta el sentido común, la espiritualidad. Hay que tomar en cuenta, vamos a decir, la lógica cristiana, pues, lo que conviene. Hay que tomar en cuenta eso, lo que puede edificar, lo que puede ser de ayuda. Entonces, por ejemplo, se estaba haciendo en la casa de la hermana Carmen Peralta los arreglos para el garaje y que se predicara allá. Ella se acuerda, hace años. Cerca de la hermana Carmen Peralta, ¿dónde está Julio por ahí? No está. Vivía Julio, donde vive ahorita, pues. Él había estudiado en el colegio evangélico. Supo que se estaba haciendo un arreglo allí para predicar el evangelio. Y él se acercó y habló con los hermanos. Oye, yo quiero ayudar. Bueno, agarró una pala y se puso a ayudar. A los días, él creyó. Si nosotros, bueno, los que estaban allí, porque uno no estaba ahí, creo que yo no, le hubieran dicho: usted no puede ayudar aquí porque usted es un pecador, usted no, etcétera, inmundo. Pero él estaba manifestando cierto interés por las cosas del Señor y le permitieron hacer hasta allí. Hasta allí. Otra cosa. Por ejemplo, hermanos, cuando uno estaba como miembro activo, yo no sé ahorita en qué función no está, pero como se la pasa más afuera que adentro, uno formaba parte de un equipo de limpieza.
en aquellos tiempos se limpiaba los viernes después del culto. Y uno se iba de aquí algunas veces a las 11, a las 11:30, y teníamos nuestras niñas pequeñas. ¿Dónde las íbamos a dejar a ellas hasta esa hora? No las traíamos para acá. Si ellas querían agarrar un balde de agua y echársela a la poceta, entonces preferíamos dejarlas viendo televisión a que la abuela, a que viniera aquí, pero siempre con su limitación. Usted va a hacer hasta aquí, hasta aquí. Ah, bueno, a que la abuela, a que mi mamá. Entonces, ciertas limitaciones. Se acercan las conferencias. Siempre en las conferencias hay nuevos creyentes. Y hay ese bululú antes de las conferencias, el trabajo y la cosa, y de repente hay uno que profesa ser salvo, que quiere ayudar en alguito. Primero, hermanos, si quiere ayudar, que sea que esté aspirando al bautismo y que ya haya sido aprobado su bautismo. Segundo, por supuesto, que esté dando buen testimonio. Pero una vez que comienzan las conferencias, que es el trabajo ya inherente propio de cada hermano en comunión, que está en las listas, ubicado en cada departamento, allí solo deben estar hermanos en la comunión. Creo que ahí uno tiene que aplicar lo que el apóstol dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo voy a hacer lo que puede edificar. Yo voy a hacer lo que no me vaya a dominar a mí, lo que no me vaya a controlar e impedir el resto de la fidelidad al Señor, y lo que no vaya a ser de tropiezo a otros. Y ese caso de Julio no es el único. Hay una gran cantidad de personas, hembras y varones, que han creído en el Señor acercándose. Los hermanos le han brindado cierta confianza, por supuesto le han puesto ciertas limitaciones, pero no lo han echado. Y al final, en una gran cantidad de casos, han venido y han recibido a Cristo como Salvador personal. Lo que necesitamos, hermano, es sentido común, prudencia. Qué bueno sería si usáramos más de eso con nosotros, porque qué bien le hace a la familia familiarizarse también con las cosas del Señor, por supuesto con sus limitaciones. El solo hecho, hay hermanos que han pensado, porque yo lo he escuchado, este domingo se recibieron en la cena del Señor fulano de tal. Entonces, el solo hecho de recibir un creyente el domingo en la mañana antes de la cena ha hecho pensar eso, pues que se recibes a la cena del Señor. Mire, Jaime, es que iba a hacer una pregunta. Lo que pasa es que no estoy claro si esta pregunta estará asociada con la recepción o tendrá que ver con la columna que sigue. Estamos hablando de la recepción, creo que el cuarto punto que usted trató por restauración. Cuando un hermano comete una falta, la iglesia se reúne, se abre el libro, se lee, para que con la autoridad de la palabra ese miembro queda fuera de la comunión de la asamblea. Pero cuando ese miembro ha de ser restaurado, esta es la pregunta: ¿por qué no se abre el libro para leer y con la misma autoridad de la palabra llegue a formar parte de la congregación o de la comunión? Bueno, no sé, pero estos estudios sirven para eso, para entender eso. Así como no se abre el libro cada vez para bautizar, pero si hace falta con regularidad mantener esas enseñanzas frescas, sobre todo porque cada vez hay nuevos creyentes, hay nuevas generaciones, y de repente ya yo me lo sé,
pero el otro que está recién llegado a la asamblea no lo sabe. Entonces, de vez en cuando hace falta doctrina básica para poner en conocimiento de todo. Y como el apóstol Pedro también dijo, yo sé que ustedes se lo saben, lo que yo estoy escribiendo, pero es bueno refrescar. Ahora, con relación a recibir en la cena del Señor, dos cosas. Parece que hay creyentes que se lo creen de verdad, y solo vienen a la cena del Señor. Como que se lo creen de verdad, entonces al estudio no están. En la predicación en la noche no están. El martes no están. Ni el jueves están, ni el viernes están, y dicen que están en comunión. Parece que creen que es que están en la comunión en la cena del Señor, y eso no es. Uno es recibido para perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿por qué es el domingo cuando se anuncia públicamente y se recibe? Porque ese es el único culto, donde todos estamos participando activamente de la misma cosa. Por ejemplo, aquí o cuando hay oración, cuando hay oración, un culto de oración, todos oran. No todos oran, ni todos dan palabra. ¿Ah? En voz alta, pero digo, en forma evidente, pública. Pero en la cena del Señor, sí. Todos los que tomamos parte de la cena del Señor, formamos parte de la asamblea, estamos participando exactamente de lo mismo, del pan y de la copa. Entonces la cena del Señor pone en evidencia quiénes son los que forman parte de la asamblea. Por eso es que en la cena del Señor hay dos grupos, los que se sientan aquí y los que se sientan allá. Y en 1 Corintios capítulo 14, allí uno ve que en cada reunión de la iglesia hay por lo menos 4 tipos de personas que están presentes. 1 Corintios 14 y 19 creo que dice, ¿cómo dirá el amén a lo que tú estás enseñando, orando, el que ocupa el lugar de simple oyente? ¿Quién es el que ocupa el lugar de simple oyente? Es verdad que la palabra allí, el que ocupa el lugar de simple oyente, es la misma palabra indocto, pero no todo el tiempo el significado intrínseco de la palabra es lo que le da el sentido. Hay que buscar la palabra y darle el sentido en relación con el contexto, así como la fe. La fe, si uno busca en el diccionario, la fe significa algo, pero la fe en la Biblia tiene varios significados dependiendo del contexto donde esté ubicada. Entonces, ahí el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿quién es? Es aquel que está callado y él está oyendo lo que el hermano está enseñando, o lo que el hermano está predicando, o lo que el hermano está orando. Y cuando él termina, él puede decir amén. Estoy de acuerdo con lo que él enseñó, o predicó, o lo que él oró. Entonces, yo creo, hermanos, que mientras Nelson está hablando, todos los demás en ese momento estamos ocupando el lugar del simple oyente. Tanto los creyentes, como los incrédulos, como los que forman parte o no de la comunión. Eso enseña, hermanos, que en la asamblea no todos podemos hablar al mismo tiempo. Usted no ve que hay grupos de creyentes donde un culto de oración es todos orando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo van a decir amén si no oyen lo que el otro es? Entonces, el que ocupa el lugar del simple oyente es el que está en ese momento dejando que otro esté tomando parte pública para él poder después decir amén o no. Y hermano, hay oraciones a las que nosotros no podemos decirle amén, ¿verdad? Y hay predicaciones a las que nosotros no podemos decirle amén. Y hay enseñanzas a las que nosotros no podemos decirle amén. Pero la única forma de decirle amén o no es que en ese momento ocupemos el lugar del que está oyendo, para aprender
está oyendo para respaldar y aprobar. Entonces uno puede decir amén. Pero en 1 Corintios capítulo 14 se habla del que es un indocto. Y se usa de dos formas, se usa en singular y en plural. Indoctos o indoctos. ¿Quién es el indocto? El indocto es el creyente que está recién llegado a la asamblea, a lo mejor no ha sido bautizado, o si ha sido bautizado todavía no forma parte de la congregación, él está aprendiendo la doctrina. Entonces, eso es lo que uno ve aquí. Aquí hay algunos que son creyentes, pero todavía están aprendiendo la doctrina, son indoctos. Y allí en el versículo 23 de 1 Corintios capítulo 14 se habla del incrédulo, y se hace una diferencia, indocto o incrédulo. El incrédulo es el que está en el culto pero no es salvo. Viene porque viene la mamá, viene el papá, viene porque está interesado en oír, pero no es salvo. Entonces, en toda reunión hay cuatro tipos de personas. El que está tomando parte públicamente, el que está ocupando el lugar del simple oyente, el indocto y el incrédulo. Y cada uno debe asumir su propio rol. En una ocasión estuve en una asamblea y había un bautismo. Y un hermano responsable, antes de los bautismos, él tomó la tribuna, leyó unos versículos que hablan del bautismo y dio una explicación breve de lo que se iba a hacer. Y yo dije, bueno, está bien. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿por qué será que no se practica? ¿Será que o se tratará en la próxima columna? No sé. Ahora tengo una pregunta con relación a los diferentes aspectos de la recepción. Mi pregunta es la siguiente: si no todos en la asamblea estamos de acuerdo en recibir a alguien, ¿esa persona no debiera estar en comunión, o qué se puede aprender con relación a eso? Bueno, ¿cuáles serían algunas razones para que alguien no sea recibido en la comunión? Por ejemplo, de repente una hermana o un hermano que dice, oye, yo anoche tuve una revelación y hablé en lengua. Él sabe que aquí no se habla en lengua. Y si nosotros sabemos que estar hablando en lengua, mire, váyase para donde hablen en lengua. Si es que hablan en lengua, eso lo vamos a ver después, si ese don todavía existe o no. Pero eso sería una falla, una razón, pues, de índole doctrinal. Porque las de índole moral tienen más que ver con el bautismo. La recepción, porque si ya se bautizó, es porque moralmente no tiene problema, ¿verdad? Pero la recepción tiene más que ver con índole doctrinal. Pero si se bautizó ayer y resulta que él tiene su mujercita por allá por Libertad, no es casado, ¿cómo se hace ahí? No debió haber sido bautizado. No sabían, aquí no dijo nada. Índole moral, no, tiene que arreglar la parte moral primero. Porque alguien dijo, Bernardo, alguien dijo que el único requisito para ser bautizado era creer en el Señor, y es así, ¿no? Pero que no importaba, bueno, dijo, que no importaba cómo estuviera su vida, si estuviera viviendo en un concubinato o no. Así dijo esa persona. No, porque se pierde la figura del bautismo. El bautismo significa que esa persona cree en el Señor, pero es que está llevando una vida nueva. Y la vida nueva es vida nueva, no puede ser igual a la de antes. Entonces, en ese caso de índole, él tiene que arreglar eso, esa parte concreta, pues. Yo hablé con él y le dije así, como te está diciendo. ¿Se puede recibir en la comunión de la asamblea una persona que haya confesado el nombre del Señor en una denominación y haya sido bautizado, no como la Biblia lo dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino como ahora lo están haciendo, en el nombre de Jesús, basándose en Hechos capítulo 2, versículo 38? ¿Se puede recibir ya sabiendo que fue bautizado así? No, porque ese bautismo no es válido, Giovanni.
El bautismo válido es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así se haya bautizado entre los bautistas, los pentecostales. Pero si es en el nombre del Señor, que lo dijeron, bautizamos a Juan Colina en el nombre del Señor, ese bautismo no es bíblico. Porque bautizar en el nombre del Señor significa bautizarlo como Él lo ordenó. Y el Señor ordenó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Inclusive, si un creyente va a bautizar y dice, en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿eso es bíblico? Quiero que se hizo esa pregunta. Tiene que ser textual. El que va a bautizar tiene que hasta fijarse en la letra I. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que está escrito. Disculpe que vuelva a decir algo, Bernardo, pero estamos en eso. Hay una señora que ella estaba en la congregación, había creído y sido bautizado así en la forma bíblica, en una asamblea lejos de aquí. Pero entonces uno de ellos le dijo a ella, mira, mi mamá no está en el cielo, porque ella no fue bautizada en el nombre de Jesús. Así le dijo. Ella hoy en día está congregándose con nosotros allá, pero no aquí, una asamblea lejos de aquí. Es que si fue bautizado en una denominación, pero fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso es bíblico. Ajá. Mira, hermano Bernardo. Claro. Y el que es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por aspersión, ¿cómo se hace allí? Tampoco es válido. Ah. Bueno. Una pregunta, por favor. Sí, estamos en recepción. Ajá. Oí a un siervo del Señor bajar a las aguas a un grupo de creyentes y él decía, lo bautizo bajo su propia responsabilidad. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque es como eludir, yo estoy eludiendo mi responsabilidad. Si yo no estoy convencido de que ese hermano debe ser bautizado, yo no lo bautizo. Yo no estoy tan de acuerdo porque yo estoy eludiendo el bulto. Yo también soy responsable de bautizarlo, porque si yo no, y me perdona que usted está diciendo que un siervo del Señor, pero no le parece que uno es la asamblea es responsable, entonces yo también me estoy haciendo responsable de bautizarlo. No sé. Yo he escuchado aquí, hermanos, bautizando aquí en esa forma, diciendo así. Bueno, no sé qué opinan los demás, pero yo no puedo eludir el bulto. Bautizarse es una responsabilidad y bautizar también es una responsabilidad. Entonces, yo soy corresponsable. Por ejemplo, el hermano Samuel Rojas, él no bautiza a nadie si primero no se reúne con él, con el que se va a bautizar, y conversa. Mire, ¿usted cuándo creyó? Y es, ¿por qué? Bueno, pregúntale al hermano Samuel por qué lo hace. Él siente una responsabilidad de bautizar a alguien que debe ser bautizado. No sé, ¿qué opinan ustedes? Ahora, en cuanto a la recepción ya un momentico, perdón. En cuanto a la recepción, hermano, volviendo al tema, en el caso de un hermano que ha estado en la comunión y por X circunstancia el hermano falló y está en disciplina, hay un tiempo para que aquel creyente, por ejemplo, algunos dicen, bueno, tiene que pasar un año primero fuera de la comunión y después venir. Si no llega el año, él no puede estar en la comunión. Hay un tiempo que indique el momento para que una persona sea otra vez añadida a la comunión. Así como no hay un tiempo determinado para que una persona crea y sea bautizada, tampoco hay un tiempo determinado para que una persona se restaure después de haber cometido un pecado y sea recibido otra vez en la comunión. Ahora,
Cuando uno piensa en alguien que va a ser bautizado, no debe mostrar evidencias de una vida nueva. Igualito, una persona que cometió una falta, está fuera de la comunión y aspira a ser recibido otra vez, debe dar evidencias de una verdadera restauración, arrepentimiento. Primero, tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Pero una persona que viene, cometió la falta, de repente no la está haciendo ya, pero viene con sonrisas, con brincos, oye, pero ¿será que no sintió lo que hizo? Debe dar evidencias, no solamente de que se apartó, sino que lamenta haber fallado, lamenta haber faltado a Dios y haber faltado al pueblo de Dios. Debe mostrar evidencia de eso. Así estaba 2 Corintios capítulo 2, aquel hermano consumiéndose con demasiada tristeza. Había un peso, oye, yo falté. Entonces, debe haber un tiempo suficiente como para que el que está aspirando a la recepción, a la restauración, dé evidencia de eso. Si lo hace en un mes, en 2 meses, en 3 meses, lo importante es que dé evidencias. Hay creyentes que han sido recibidos al mes. Hay otros que han sido recibidos al año. Hay otros que han tardado más tiempo y mucho depende de las evidencias. Ahora yo pregunto, por decir algo, si un creyente viene de cierto lugar y ha sido bautizado, como lo dice la palabra de Dios, y llega a una asamblea, ¿hay que recibirlo inmediatamente o hay que esperar un tiempo para recibirlo? Si un creyente viene de otra denominación y está aquí, ni conoce la asamblea, ¿cómo no puede, ni el que él quiera, pues, no puede inmediatamente aspirar? Él tiene que por lo menos tener idea de la doctrina. Y los hermanos también, hay que haber una confianza mutua. Como ha dicho nuestro hermano Nelson, esa es una recepción mutua. Nosotros lo recibimos, pero él también nos está recibiendo a nosotros. Como hay creyentes que dicen, bueno, yo voy a estar en la comunión para arreglar las cosas. O yo estoy en la comunión, pero yo a fulano no le hablo. Entonces, ¿cómo va a estar en la comunión? Es muy importante, sin dejar pasar por alto lo que dice perseverar. O sea, perseverar es en persistir, seguir. Y eso es algo que o sea, es una evidencia también, o sea, o le da la oportunidad a la asamblea de conocer a ese creyente que viene, pues. Es necesario esa parte de que se le vea el querer continuar, o sea, darle continuidad, de persistir con lo que ha creído y de querer estar aquí, pues. Aló, imprudente, de otra o de una. Usted dijo ahorita de otra denominación, para que aclare eso. Sí, perdón, de una denominación. Sí, porque la asamblea no es una denominación, no tenemos nombre, pues. Gracias, Giovanni.